Veamos una nueva conexión, por favor, si alguien se conecta, que nos avise si está funcionando el audio. Por favor, si alguien nos puede indicar si el audio está en mejores condiciones ahí. Gracias, Darwin. Esperemos un minutito para que puedan conectarse algunos compañeros y compañeras que estaban ya conectados. No sé hasta dónde me escucharon para ver si recupero. Listo, creo que podemos reiniciar entonces, por favor. Y disculpas por estos problemas técnicos. Decíamos lo último, no sé realmente hasta dónde me pudieron escuchar, pero la lucha de clases es el motor de la historia. ¿Por qué? Porque ahí está esa contradicción dialéctica que tiene que ser superada. ¿Y cómo es superada? Llevándonos a una sociedad de nuevo tipo, llevándonos al socialismo. Pero las clases tienen su ideología, esta forma general de ver el mundo de acuerdo a sus condiciones de vida, a su ser social, que va a determinar su forma de pensar, y al mismo tiempo tienen que establecer sus formas de organización política, etcétera, que les permitan hacer un combate de carácter político. Las contradicciones hasta el momento eran contradicciones, digamos así, económicas. Pero cuando ya se tiene ideología, cuando ya se tiene organización propia, esas contradicciones económicas adquieren otro carácter y se convierten en una lucha ideológica, en una lucha de ideas y se convierten en una lucha de política, es decir, una lucha por el poder. Ese es el punto. Me dicen que me podían escuchar hasta cuando decíamos que en octubre también estaban creyentes, sí. Y ese es el pueblo. Y ese es el pueblo que va a hacer la revolución. Un pueblo en el que hay creyentes de distintas líneas de pensamiento y en el que hay ateos y en el que hay agnósticos. La vanguardia necesita ser, insisto, o trabajar por tener un pensamiento materialista dialéctico pleno, porque eso es garantía de que va a poder analizar bien la realidad, establecer bien cuál es la estrategia y establecer bien cuál es la táctica en cada uno de los momentos. Pero vamos a encontrarnos con todos estos compañeros. Creo que antes ya habíamos hablado de Elder Cámara, de Paulo Freire, etcétera, y muchas otras personas de esa naturaleza. Romero en El Salvador, que, siendo sacerdotes, se sumaron a la lucha revolucionaria de los pueblos. Se me preguntaba si los indígenas tienen ideología y decíamos que no, que los indígenas lo que tienen es una cultura. Son nacionalidades precisamente porque tienen cultura, entre otras características, distinta a la cultura llamada ecuatoriana, que algunos también le van a decir la cultura del mestizaje cultural. Insistamos en esto de que no es un mestizaje racial, de color de piel, es un mestizaje de carácter cultural. Y entonces dentro de los indígenas puede haber gente que tenga ideología burguesa porque son burgueses dueños de fábrica,
Y estos indígenas burgueses explotan a otros indígenas o a mestizos que son obreros dentro de su fábrica que van a tener otra ideología. La cultura es una, la ideología es otra. Por eso decíamos también que entre los mestizos, un burgués mestizo y un obrero mestizo, tienen muchos rasgos culturales comunes. Muchos rasgos culturales. La unidad del pueblo tiene que ser una unidad en toda esa diversidad. Una unidad también de hombres y mujeres, una unidad de las distintas edades, una unidad de los que tenemos las distintas opciones sexuales existentes. Ninguna de esas, ni esta de si soy creyente o no soy creyente, ninguna es una contradicción fundamental. La contradicción fundamental está entre explotados y explotadores, está entre capitalistas. Las clases sociales se dan en todas las culturas. El país chino, el país de la India, el país de Francia, etcétera, tienen otras culturas distintas a nosotros y ahí hay clases sociales. ¿Por qué? Porque los indígenas ecuatorianos, los negros y afroecuatorianos, también puede haber negros burgueses y negros proletarios, los montubios, etcétera. Todos estamos en este momento viviendo esta globalización del capitalismo, el capitalismo a escala global, que impone los intereses de la burguesía. De hecho, hay una serie de cálculos que señalan que el 1% de la población, el 1%, tiene una riqueza mayor al 60% de la población más pobre. De hecho, se señala incluso que apenas 69 personas, me parece que es ahora, tienen más de la mitad de la riqueza del mundo. Y miren cómo será la crisis capitalista, que algunos capitalistas lo están reconociendo. Que el propietario de Microsoft llega a decir que él no entiende por qué tiene tanto dinero, que no tiene el mérito para tener tanto dinero. Qué pena que no entienda, debería leer un poquito El Capital de Carlos Marx y posiblemente ahí entendería. Porque en la cumbre de los más millonarios en Davos hace unos años atrás, alguien que decía que no entendemos bien la crisis, hubo otro burgués que le dijo, mira, hay que leer a Marx. Ahí se entiende la crisis. Pero no es para seguirle a Marx, es para sostener el capitalismo. Y ahora, en esta crisis que continúa de 2008, están viendo qué cambiecitos le hacen al capitalismo para que pueda mantenerse vivo, a pesar de que todo, absolutamente todo, está mal. De manera que la gran mayoría de la población es parte de las clases explotadas. La gran mayoría quiere cambiar la situación, no quiere seguir viviendo así. La gran mayoría está, de alguna manera, disponiéndose cada vez más y mejor a la lucha y buscando a esa vanguardia necesaria. La lucha de clases, entonces, es el motor de la historia. Ese es efectivamente otro de los grandes enseñanzas del materialismo histórico. Entonces, ¿cómo resumirían Engels y un poco también de una forma más didáctica Politzer? Politzer tiene dos libros absolutamente recomendables de su curso de filosofía. Los principios elementales es el uno y los principios fundamentales es el otro. Politzer, revolucionario marxista que dio estos cursos en la Universidad Obrera, murió luchando contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Pero sus alumnos recogieron sus notas y establecieron esos libros, y son muy prácticos, muy sencillos para leer. Y le resumen señalando esto. La historia entonces es obra de los seres humanos, de hombres y mujeres. Nuevamente, que haya condiciones, manifestaciones, expresiones múltiples y algunas de violencia extrema, de opresión a la mujer, tampoco es eterno. No existió siempre en la historia de la humanidad. No tiene por qué existir siempre. Tampoco el racismo. Miren que el término razas
y que el racismo empieza más o menos cuando nuestro suelo estaba ocupado por la colonia. De antes no había esa condición. Entonces, son los seres humanos los que hacen la historia. La acción que hace esa historia requiere de esa voluntad de los seres humanos, pero no de carácter individual, sino de carácter colectivo. Son los pueblos los que hacen la historia, son los pueblos los que hacen las transformaciones. Los líderes tienen un rol que cumplir. Pero les insisto, si no está el líder de los nombres A o B, los pueblos encontrarán otro líder que le reemplace. Esa voluntad es expresión de ideas, de ideologías, de posicionamientos sociales. Y esas ideas son reflejo de las condiciones sociales de vida. El ser social hace a la ideología. Aquí insistimos, lo material, la infraestructura determina en última instancia. Entonces me vuelven a decir cómo es que los jueces, policías, etcétera, defienden a los banqueros. Porque es gente que está traicionando a su clase, que está traicionando a los pobres. No se da cuenta, cree que está haciendo bien. Le metieron en la cabeza que eso es disciplina y que eso es el servicio social, inclusive de un policía. Otros asumen esa traición ya de manera más consciente y se vuelven en agentes de la burguesía, en agentes del imperialismo. Estas ideas, además, en las clases sociales y luchas, van a determinar cuál es el posicionamiento de los partidos políticos. Y entonces vamos a tener partidos de derecha que representan, en el caso nuestro, principalmente los objetivos de la gran burguesía, otros partidos que representan a la burguesía media, y hay, por supuesto, y hemos dicho, partido proletariado tiene que ser un partido marxista-leninista. ¿Por qué? Porque eso es tener el materialismo dialéctico y el materialismo histórico como arma, y es tener la forma que la historia nos ha demostrado como la organización válida, que es la organización leninista. Esto, nuevamente les digo, es muy distinto a lo que plantea el idealismo. Y el idealismo va a plantearse por todos los medios. Entonces, cuando nos dicen, ustedes en la universidad, etcétera, con estas ideas están adoctrinando a los jóvenes. No. La escuela, la universidad, la iglesia, la familia, los jueces, las cortes, están hechos para adoctrinar a todo el mundo dentro del capitalismo y que todos creamos que es inevitable vivir esta condición y la aceptemos como natural. Cuando no es natural, es social y es histórica. Para eso están. Cuando logran convencernos, hay paz social. Cuando la gente ya se harta y se levanta, entonces viene la represión militarizada, policial, judicial, de todos los medios. Pero ahí hay un posicionamiento, entonces, de clase. Tenemos, en ese sentido, y les insisto en esta idea porque con estos cortes de audio no sé si lo pudieron escuchar, pero el hecho de que hay gente que traiciona a su clase y campesinos que se vuelven en capataces de la hacienda y son más pro-burgueses o más pro-hacendado que el propio hacendado, obreros que trabajan a favor del patrono y que se vuelven en agentes de los intereses de la burguesía, y a veces también sucede al revés. El gran poeta Bertolt Brecht tiene incluso en un verso diciendo que él traicionó a su clase y que le traicionó porque la conoce desde dentro y sabe la porquería que son y porque quiere una sociedad distinta. Si es que esto nos lleva a analizar la sociedad actual, como lo han hecho en las charlas anteriores que se tuvo, vamos a tener primero una clara comprensión de cuál es la estructura social de la sociedad, cuáles son los factores y elementos de lucha
de esa estructura social o dentro de esta estructura social, cuáles son las contradicciones fundamentales que se presentan en la sociedad, cuáles son las formas de lucha que están al alcance de los sectores populares, sean formas de lucha directa, formas de lucha ideológica, ahí está el tener órganos de prensa revolucionarios, el poder tener estos momentos en que compartimos entre todos nosotros nuestras ideas, etc. Todo eso va a estar presente. Habrá un momento en que la lucha podrá ser electoral. Habrá otro momento, recordemos por ejemplo en nuestra historia, que al inicio al MPD no le permitieron legalizarse y que luego en otro momento, rompiendo toda la estructura legal de ellos mismos, de los burgueses, le ilegalizaron, tuvieron ahora que volvernos la característica de legal. Pero en un momento habrá las posibilidades de que la lucha sea también electoral y tendrá sentido que sea. En otros momentos la lucha tendrá que ser violenta. Y no por gusto, sino porque los de arriba han demostrado una y mil veces que están dispuestos a usar toda la violencia del mundo para sostener sus privilegios. Y entonces, cuando a la gente le golpean como medidas como las de octubre, cuando a la gente le golpean dejando sin plata la salud y la educación para pagar a los chulqueros internacionales y al Fondo Monetario, la gente tiene derecho a la autodefensa. Y la gente tiene el derecho a pelear por sus derechos. Y eso efectivamente hay que realizarlo. Como ven ustedes, la filosofía no es entonces, o hablar del materialismo dialéctico y del materialismo histórico, hablar de cosas simplemente en abstracto. No es tampoco para seres especiales. Son las preguntas fundamentales que todos nosotros nos hacemos continuamente. El tema es que, con el apoyo de la ciencia, con el método del materialismo dialéctico, nosotros tenemos las posibilidades de entender el mundo tal y como es, sin disimulos, sin escapatorias, sin engaños o autoengaños. Y es por eso que esta es la filosofía que queremos que sea entendida, asumida, comprendida, utilizada permanentemente por los sectores populares para que esa lucha, esa organización sea cada vez más alta y el día de la transformación social esté cada vez más cerca. Hasta aquí, compañeros, una pena que hemos tenido tantas dificultades con el audio más de una vez, pero espero que estas ideas contribuyan al debate, que estas ideas contribuyan a que cada uno de nosotros continuemos replanteándonos las cosas y pensando entonces sobre la realidad de este momento desde este punto de vista, de pensar una y otra vez, de entender que no puede haber fanatismo ni seguimiento ciego a nadie, ni a ningún autor, ni a ningún investigador, ni a ningún político. Lo que tiene que haber es claridad política que permita, junto a la vanguardia política, hacer esa gran transformación que los pueblos del Ecuador y del mundo anhelan y que cada vez sienten más necesario, más urgente en nuestros días. Muchas gracias, por favor cuídense y ya nos veremos sin duda en la lucha social. Hasta la próxima.